Ya está conectado con nosotros don Jorge Nieto Montesinos, que está con nosotros a esta hora de la mañana para conversar de los temas políticos que está viviendo nuestro país. Ya hay dos puntuales que están sucediendo. La salida del ministro de Salud y la visita que tiene que programar la OEA a nuestro país. Si es favorable o no la presencia de este órgano internacional en nuestro país. Don Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Se ve el ministro de Salud por pitufiar dinero, otro caso de corrupción, pero a diferencia de otros, con una salida rápida, a diferencia de la sostenibilidad que le dieron a muchos, sobre todo en transportes y vivienda, en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Cómo ha tomado esta última información, esta última noticia de la forma como el ministro pitufiaba plata, recibía dinero para pagar un departamento? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Gusto de escucharlo después de algún tiempo y gusto de hablar con sus oyentes allá en Tacna y en todo el país. Bueno, mire, es la confirmación de que la selección que hace el presidente de los ministros es francamente deficiente, ¿no? Es el ministro 73 el que van a nombrar en poco más de un año. 73 ministros en poco más de un año. Y claro, el presidente se ha deshecho rápidamente de él, cosa que ha generado la protesta implícita del presidente del partido, que en los hechos ha dicho, ¿por qué votas tan rápido a este que no roba tanto? Cuando habían otros que robaban más y no los votabas. Es una protesta bastante curiosa, es una confesión de culpa. En el fondo es una confesión de culpa, y esa es la parte, la cuota que le ha tocado al señor del partido en la distribución del poder con el presidente Castillo, el Ministerio de Salud. Es una lástima. La anemia infantil, que estaba en franco descenso, se está incrementando en los últimos 2 años y de modo significativo en muchas regiones. Esa es responsabilidad directa del Ministerio de Salud. Y el nombramiento de los personajes ligados al Partido Perú Libre, que es la cuota que le toca dentro de la distribución del poder, lo que han hecho es precisamente eso. No es solo que roben, no es solo que se vean claramente las trazas de su latrocinio, sino que están descuidando la tarea de gobierno, y el incremento de la anemia en los niños es criminal, niños y niñas, es criminal, porque estamos ingresando con fuerza, como lo sabemos todos, a la economía del conocimiento, que va a requerir personas, adultos, jóvenes, con capacidades para asimilarse a la economía del conocimiento, para asimilar saber, para desarrollar creatividad. Y todos sabemos que un niño que en los primeros años de su infancia padece anemia es un niño que tendrá limitaciones intelectuales en su futuro. Entonces es criminal contra nuestros niños y nuestras niñas, y es criminal contra el futuro del país. Y yo espero que la OEA tome nota, porque la OEA ha recibido un conjunto de comunicaciones en donde se habla de la crisis política y se asigna las tareas de investigación que está haciendo la Fiscalía de la Nación a un encono político, y aparte de un complot golpista para sacar al presidente Castillo. Pero será bueno que la OEA reciba la otra parte de la información: el nombramiento irresponsable de ministros, el reparto de cargos en el gobierno atendiendo a criterios de cupo político, no a las capacidades, el deterioro de la acción de gobierno en prácticamente todos los frentes, y por supuesto el sucesivo ocurrir de hechos de corrupción en el gobierno que tienen, por ejemplo, a un ministro y a varios personajes ligados al presidente, parientes o amigos cercanos de mucho tiempo, fugados. De modo que esta situación lo que nos está diciendo es que el fenómeno es mucho más complejo que la información que el gobierno le ha dado a la OEA. Y ojalá que la OEA, ahora que viene, pues reciba la información completa para que pueda hacerse un juicio adecuado de la situación. ¿Y qué tiene que pasar en ese país que vive en permanente crisis política y también social para que se entienda que hay cosas que son prioritarias para el desarrollo de nuestro país? Si nos acaba de pasar un aluvión como es el COVID-19 a todos los peruanos, con una de las cifras más altas de mortandad y develando las deficiencias del sistema de salud
y eso no lo hemos entendido y seguimos sacando primero ministros como el señor Ceballos para darle una cuota a Cerrón, en ese caso al partido de gobierno, colocar a Agüita Racimada y luego de sacar a Agüita Racimada colocar al que era su viceministro, que ahora es el rey del pitufeo. ¿Qué tiene que pasar para que entendamos que la salud pública es calamitosa en el país, en una de las tantas crisis que tiene el Perú, para que hay que cambiarla y no entrar a lo mismo de siempre? Robos, contubernios, pagos, prebendas, en perjuicio de la salud pública del Perú y las enfermedades que se han presentado. Hace un tiempo, solamente para hablar de tema de salud, hemos visto cómo el presidente de la República salió con un chequecito para un tema oncológico en el país y pedían que los niños que estaban peladitos, no coquitos, vayan en primera fila para mostrarlos en televisión nacional, y luego le decían a las personas que estaban tras esos presupuestos desde el Ministerio de Economía que plata no había, que todo había sido un show. Bueno, es muy lamentable, Fernando, todo esto. El gobierno de Castillo prometió ser el primer gobierno del cambio y se ha convertido en el último gobierno de las corruptelas de siempre. Y esto es un hecho que tiene pasmado a un sector muy importante de la sociedad, pero también hay una insensibilidad frente a lo que está ocurriendo. Nosotros estamos permanentemente, casi en angustiado grito, llamando la atención sobre estos hechos. Lo que está ocurriendo con la anemia infantil en nuestro país es criminal. Criminal. Es muchísimo más grave que las trapacerías de este señor al que acaban de votar, del modo en que lo han votado del Ministerio de Salud. Mucho más grave. Y deberíamos nosotros como sociedad estar permanentemente vigilantes, estar protestando en las calles, pero pues hay una circunstancia en la cual la pasividad nuestra es muy grande y muy permisiva, con un gobierno que está no solamente haciendo destrozos en la tarea de gobernar, no solamente mostrando actos de corrupción, de corruptela muy frecuentes, sino que está actuando con una gran insensibilidad frente a los problemas del país y del pueblo al que dice representar. He hablado del tema de la anemia. Puedo mencionar otro, Fernando. En 2 años de pandemia, nuestros niños, nuestras niñas, los muchachos en la secundaria, las chicas, han tenido un bache en su formación educativa. Eso es claro, y todos los indicadores de las investigaciones que hace el Ministerio de Educación nos muestran ese vacío. ¿Cuál plan tiene el Ministerio de Educación para acometer ese vacío? Se han repartido bonos a los maestros, cosa que me parece bien, que se les incremente la capacidad adquisitiva, pero ¿a cambio de qué? ¿Cuál va a ser el plan de recuperación de nuestros niños? ¿Se va a trabajar un día más en la semana? ¿Se van a ampliar horarios en las tardes? ¿Se va a tener un conjunto de clases extras para poder acometer este problema? Nada. Vuelvo a un tercer tema, del cual he hablado ya contigo. Tenemos una red dorsal nacional de fibra óptica, 2.200 millones de dólares. Es solamente decisión política que escuelas, comisarías, postas médicas, hospitales, Banco de la Nación, Fuerzas Armadas, en general todas las instituciones del Estado estén conectadas de modo gratuito a la red que el Estado ha pagado y cuya operación paga. Pero tampoco. Nuestros niños podrían tener acceso en las escuelas a un internet de altísima calidad que les permita suplir, trabajar para poder enfrentar ese vacío de estos 2 años formativos. Pero el gobierno, impávido, como si el problema no existiera, y podemos seguir haciendo una larga lista de problemas de gobierno que están siendo abandonados. El deterioro es persistente y constante, y junto a ese abandono de las tareas de gobierno hay una sustitución progresiva desde los cargos más altos hasta los intermedios y probablemente lleguen hasta los más bajos, de gente con la cual que no tiene competencias para asumir las tareas de gobierno que se le están encomendando. Entonces el deterioro institucional también es muy intenso y muy fuerte. Yo espero que lo vea estas cosas, que no venga con anteojeras y que tenga la mirada abierta para mirar la realidad y darse cuenta que aquí tenemos una situación muy complicada en donde hay una mayoría del país que está convencida que el presidente está comprometido en actos de corrupción. El gobierno toma como que es un triunfo que la OEA venga. ¿Cree usted eso? Sí, yo creo que es un triunfo. Algunos analistas dicen que no, que finalmente es un trámite que no tenía sino ese destino.
Pero bueno, haber provocado ese destino, pues es un triunfo, porque le permite al gobierno ganar tiempo y sacar del blanco lo que es real, que son esos hechos de corrupción denunciados por un informe muy extenso de la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía comete un error al insinuar salidas jurídicas o constitucionales a la situación que está planteando, pero los testimonios que ha recogido y las evidencias que le han sido entregadas, pues por lo menos un 40% de ellas son muy consistentes. Entonces, estamos ante una decisión muy grave en donde hay una convicción generalizada de que el presidente está comprometido en actos de corrupción. Con eso que ha encontrado la Fiscalía y que ha notificado al Congreso y va por el 117, el Congreso fácilmente podría también encajarlo en incapacidad moral permanente, pero no tiene los votos. No hay los votos para la salida, la única salida, digamos, razonable, que es la incapacidad moral permanente, que es, digamos, la válvula de escape que existe en el Congreso para situaciones como esta. La ley no puede legislar todos los aspectos que la realidad presenta. Por ejemplo, es increíble que en el artículo 117 a esas causales no se le haya agregado, por ejemplo, el delito de genocidio o el delito de corrupción. En un momento en el cual el país, no solamente el país, el mundo, lucha intensamente contra el fenómeno de la corrupción que se ha extendido como un cáncer muy, muy dañino en el cuerpo social y en el cuerpo estatal. Entonces, no hemos tenido la actividad legislativa suficiente para perfeccionar nuestra Constitución, para hacer leyes de desarrollo constitucional, que es el camino que tiene planteada la actividad parlamentaria para poder modificar, ampliar, profundizar, desarrollar los distintos artículos de la Constitución. Estamos ahí. El único aspecto que puede ser usado para sacar al presidente del Palacio de Gobierno es el capítulo el aspecto de la vacancia por inmoralidad permanente, por incapacidad moral permanente, pero no hay los votos. Entonces estamos en una situación en la cual esos votos, además, no solamente es que no existan porque hay una mayoría o un número determinado de congresistas que están en contra de la decisión, sino porque sabemos todos que hay parlamentarios que han sido seducidos por el dinero. Entonces la situación realmente es ignominiosa. ¿Cuál es la única salida? Un arreglo político, lo vengo diciendo hace meses, un acuerdo político, el adelanto de elecciones, que el Congreso decida finalmente lo que no quiere decidir, porque el Congreso está viendo de qué manera, la mayoría congresal, la mayoría de derecha congresal, está viendo de qué manera se deshace del presidente sin poner ellos en juego su culpa. Ese es todo el problema. Ese es todo el problema. Porque si no tuvieran esa intención, si no tuvieran esa vocación, podrían perfectamente aprobar por mayoría simple un adelanto de las elecciones y luego colocarlo en referéndum para que toda la sociedad decida si queremos o no queremos que se vayan todos. Finalmente es una decisión del soberano y el Congreso tiene la capacidad política, la posibilidad política de colocarlo ante la sociedad para que la sociedad decida, que sería la forma más inteligente y más razonable de enfrentar esta ya prolongada crisis política, porque no son solamente los 14, 15 meses del señor Castillo. Estamos ya en esto hace 4 o 5 años. Entonces requerimos darle una salida y una solución a esta situación. Y creo que la ruta más rápida es ese acuerdo político que nos permita finalmente ir a preguntarle a la gente, ¿quieres que se quede el presidente y que se quede el Congreso actual? ¿O quieres que se vayan todos y vayamos a elecciones generales? Ya, pero acuerdo político que no creo que el Congreso lo tome, ¿eh? Por eso digo, es la salida razonable. ¿La OEA puede llevar a eso? No. La OEA no puede inducir nada. En realidad es un organismo que viene a hacer buenos oficios. Lo que se llama para conversar. Lo que podría, mire, va a venir una misión, que no sé, todavía no se ha nombrado, pero van a nombrar una misión, va a venir una misión, esa misión se tomará una semana, 10 días, 15 días a lo mucho, para conversar con las distintas partes de la sociedad peruana. Espero que allí no solamente estén invitados los extremismos que habitan la política peruana, sino también todas las fuerzas sanas de la sociedad, incluyendo los partidos que estamos en proceso de registro, para que escuchen voces diferentes y para que se enteren que en el país no solamente se produce un canto de extremismos, que tenemos también voces sensatas y razonables para producir cambios, pero cambios que no nos lleven al retroceso.
hará su informe con estas conversaciones, ese informe llegará al organismo pertinente en la OEA y finalmente podrán decidir propiciar a través de algún enviado o de algún grupo de enviados el diálogo entre los distintos actores de la sociedad peruana. Pero finalmente los que resolvemos somos nosotros, Fernando. Los que resolvemos somos nosotros. La OEA no va a ser ni San Martín ni Simón Bolívar. Ya. Va a ser apenas un mediador, un facilitador, un posibilitador de que nosotros encontremos rutas a través de la conversación. Pero si los dos lados no toman una decisión política para salir de la crisis, no vamos a ningún lado. Salvo que la sociedad peruana participe, se movilice, haga sentir su voz, en cuyo caso ya verás cómo unos y otros tienen que poner los pies en polvos y tomar las decisiones que no quieren tomar. ¿Con la OEA o después que se vaya a la OEA? La movilización de la sociedad. Ajá. Con la OEA o sin la OEA. Ya. La movilización de la sociedad es decisiva en estas circunstancias y esa es la voz que está faltando. Lo hemos conversado también en otras oportunidades. En todas las crisis constitucionales que ha habido en América Latina, que son más o menos 25, 26, ya, han habido 5 actores que participan en las crisis: el Ejecutivo, el Congreso, las Fuerzas Armadas, la sociedad y alguna coalición de factores externos que tengan capacidad de injerencia en la política nacional, sea por su prestigio, sea por derechamente su fuerza para intervenir. Puede ser la Unión Europea, puede ser en este caso la OEA, puede ser alguna embajada con capacidad de hacerlo, pero son los 5 factores que han intervenido siempre. Del modo en que estos 5 factores se combinan, se prefigura la resolución de la crisis. En algunos casos la crisis se ha resuelto a favor del Congreso. Pienso en Bucarán, en Ecuador, por ejemplo. Y en otros casos la crisis se ha resuelto a favor del Ejecutivo. Pienso en Fujimori en el año 92-93. Entre estas dos situaciones polares han habido distintas formas en las cuales las crisis se han resuelto. Pero el actor de esos 5 que está faltando es la sociedad, lo que se llama coloquialmente la calle. No está haciendo sentir su voz. Cada actor tiene forma específica de intervenir. En el caso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ya no es la intervención de los años 50, 60 a través de golpes de Estado. Es simplemente un pequeño gesto de aquiescencia hacia un lado o hacia otro, nada más. Entonces, esta combinación de factores aquí tiene un elemento ausente, que es la movilización de la sociedad. Es lo que está faltando. Si eso ocurriera, ¿y por qué la crisis se resuelve? ¿Por qué está faltando? ¿Por qué en el caso de Merino y otros se activó la sociedad? El indulto a Fujimori, el pase a la salida de Vela y Pérez, mira, épocas de Año Nuevo, épocas de Navidad, la sociedad estaba activa, lo de Merino activó a la población y a la gente. ¿Por qué ahora está activa e inactiva la sociedad en las calles? Bueno, hay muchas explicaciones, yo me lo he preguntado permanentemente, ¿no? He ido a mis viejas lecturas de un ilustre tacneño, Jorge Basadre, en aquel viejo discurso que dio en la Universidad de San Marcos en su calidad del catedrático más joven de la universidad entonces, que se llamó como libro La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú. Y ahí él tiene un par de líneas en donde dice que la sociedad peruana tiene largos periodos de silencio y de repente irrumpe de un modo violento en la escena política. Yo no sé si estamos en uno de esos largos periodos de silencio. ¿Qué lo indica? ¿Qué lo explica? ¿Qué lo motiva? Quizás sea el hecho de que venimos pues de casi 300.000 muertos en la pandemia, Fernando, que tenemos una sociedad golpeada por la inflación, por la falta de empleo, por la precarización del empleo, y que está pensando y está atenta a otras más urgentes necesidades que las de la política, aunque entre unas y otras hay pues una relación casi directa, pero quizás sea eso que la gente está más metida, y por otro lado, un sector movilizable de la sociedad está pues seducido por el señor Castillo. Si tú miras las encuestas, ahí hay un 20-25% constante de apoyo a Castillo, y ese es un segmento de la izquierda que yo creo que en el largo plazo, como pasó con la izquierda de los años 80 en su contemporización con la violencia, el senderismo, finalmente será sancionado por la sociedad peruana.
Ya, sí, pero la verdad es que tendrían que conjugar muchos temas, ¿no? El tema político es el más grave, pero ese tema político afecta el económico, que es el que la gente valora muchísimo. Y hoy siento a la gente golpeada económicamente en los sectores de la sociedad, y que me parece no se dan cuenta que la falta de decisiones políticas para enrumbar, encaminar, agarrar un norte del país es lo que afecta que su condición económica post pandemia no mejore, y que sientan que se están asfixiando, que su capacidad adquisitiva sigue perdiéndose. Y claro, y probablemente los políticos que miramos esto, políticos y políticas que miramos esto, no estamos teniendo la elocuencia suficiente para poder transmitir esta situación a la mayoría de la población. No tenemos quizás los canales o simplemente la elocuencia para poder hacer ver esta situación a la población. Pero aquí tenemos un problema. Y este problema espero que no se resuelva de manera violenta en los próximos meses, porque la FAO, su oficina aquí en Lima y sus organismos internacionales nos han anunciado que el Perú está en una situación muy frágil frente a la seguridad alimentaria. Corremos el riesgo de que en un año o en dos, Fernando, haya hambruna masiva, parece mentira. En el siglo XXI estamos diciendo esto, pero eso es lo que nos está diciendo el Organismo de Naciones Unidas encargado de la alimentación. Ellos, que son los que saben, por algo lo dicen, y sin embargo escuchamos hablar del tema y cambiamos de asunto como si cambiásemos de camisa. No queremos darnos cuenta de que ahí hay un problema, y por supuesto este gobierno no está haciendo nada para enfrentarlo. Ya no voy a repetir la historia consabida de todos de la compra de la urea, una incompetencia absoluta, una incompetencia asociada a corrupción, hay que decirlo. Pero además de eso, sabe usted, leyendo, hubo una investigación, si no me equivoco, de Latina, de Christopher Acosta, que ahora está investigando estos temas tan importantes que hemos visto del Ministerio de Salud, que se consiguieron los consejos de ministros, las actas de los consejos de ministros. Y en esas actas, mire, empezando el gobierno, que debe haber sido septiembre o octubre del año pasado, Franke interviene y dice: quiero hablar del tema de los fertilizantes, que va a haber un aumento por problemas, principalmente le hablaba de China, que China estaba reteniendo la salida de sus fertilizantes porque preveía conflictos mundiales. Nadie le hizo caso, dieron vuelta a la página y siguieron adelante con otros temas en el Consejo de Ministros. Ha pasado más de un año de eso y nadie le hizo caso, y todo se ha enlazado luego a temas de compras urgentes, la guerra, queremos Uria, corrupción, cuánto me pagas, cuánto me coimeas, y hemos llegado a esta etapa, pero anunciados estábamos. Y es lo que pasa ahora con lo que usted dice, la FAO, el cambio climático, las sequías, las inundaciones, y nadie prevé nada. Por eso digo, Fernando, que no es solamente la incompetencia, que está obvia y clara en las cosas que el gobierno hace, sino que también la insensibilidad. Ni siquiera el mínimo de curiosidad para preguntarse por qué la FAO está diciendo esto de Perú. ¿Por qué nos advierte de que tenemos en ciernes una grave crisis alimentaria potencial? ¿Por qué lo dice? Siquiera la curiosidad. Cualquier líder de una comunidad, ya no diré un líder político nacional, cualquier líder de una comunidad, si dicen algo de su comunidad, tiene que tener la mínima sensibilidad para preguntarse por qué. Aquí no vemos eso. Aquí lo que vemos es un gobierno y un presidente que está permanentemente mirando el espejo retrovisor, a ver quién lo persigue, a ver quién lo traiciona, cuánto lo traiciona, cuántas pruebas tienen. Ahí están las conversaciones que han sido publicadas entre sus distintos colaboradores. No les preocupa que la cosa sea o no verdad, les preocupa si hay pruebas o no de aquello que seguramente es verdad. Entonces, un gobierno así es un gobierno que es incompetente para gobernar. Hace meses estamos en que el gobierno está viendo de qué manera se deshace o de sus persecutores legales, o de la gente que lo traiciona, los esconde, los quiere hacer salir del país, los quiere refugiar en otros países, trata de encontrarles casas de destinaje, en fin, está permanentemente en la ansiedad de cubrir las faltas que tiene. Y no está enfrentando la situación desde el punto de vista del gobierno, de gobernar,
de conducir la nave del Estado para el beneficio de todos los peruanos. Simplemente están pensando en ver de qué manera hacen que Colchado no tenga presupuesto, el coronel Colchado no tenga presupuesto de investigaciones, de qué manera le ponemos más denuncias, más estridentes a la fiscal, que seguramente no es una perita dulce, que tiene fallas, como alguna vez tú me hiciste notar, pero que el que tenga fallas no significa que lo que está escrito en ese informe sea verdad o sea falso. Hay que analizar los hechos allí donde tienen que ser analizados. Si la fiscal tiene problemas, pues habrá que señalarlo. Pero también si el informe trae pruebas, evidentemente hay que tomarlas. ¿Querían pruebas? Hay pruebas. Que hay un colaborador. No, no hay uno, hay más de 8. O sea, ya... ¿Y hasta dónde, pues, no? ¿Hasta dónde vamos a aguantar eso? Pero además su mejor amigo, ex ministro de Transportes, cuya actividad de corruptelas yo denuncié sistemáticamente, particularmente en relación a la red dorsal nacional de fibra óptica, está fugado. Eso es una confesión de parte. Su mejor amigo empresario, parece ser colaborador y partícipe de proyectos en el Ministerio de Vivienda, está fugado. Su sobrino más cercano para las acciones en el gobierno está fugado. Esas son confesiones. Esas son confesiones, porque quien nada debe, nada teme. Toda la razón. Don Jorge, gracias por acompañarnos. Le dejo un abrazo. Muchas gracias, Fernando. Muy amable. Una fuerte abrazo para usted y para sus oyentes. Gracias. Don Jorge Nieto Montesinos nos ha acompañado el día de hoy.